Ah, Siguiendo con el tema que estaba hablando delante, a mí me sorprende de verdad que haya gente que alucina tanto respecto a las clases sociales. Yo, por ejemplo, he estado de repente en lugares que no sé si se consideran cuicos o no sé, loco, pero que no corresponden a la clase social en la que yo nací. Pero casi siempre he andado yo de sirviente o de trabajador. De hecho, de trabajador voy a decir porque yo no soy sirviente de esa gente culia. Pero conozco yo ciertas cosas. Eh, y de repente hay gente que alucina tanto respecto a, oye, eso es cuico, eso es de flight, eso es ordinario. La verdad yo he conocido gente que es bien ordinaria. Que a veces piensan que por comprarse un casquito o un accesorio o hablar ciertas palabras en específico, dejan de serlo. Y la verdad yo creo que no. Yo creo que a las finales hay hartas cosas que pueden cambiar lo que uno es. Pero yo creo que la educación es muy importante. No solo la educación formal, porque yo siento que la educación formal te sirve para capacitarte para el mundo laboral, pero la autoeducación yo creo que es más importante incluso que la educación formal, porque uno a veces a veces no tienes un título, pero si tienes buenas habilidades, si has leído lo suficiente para que tu vocabulario sea bueno, o sea decente al menos, eso igual te abre puertas, ya sea a nivel laboral, a nivel social. Y a los finales igual se nota la autoeducación cuando uno la tiene. Yo, por ejemplo, cuando era más chico, la verdad ni me interesaba por eso. De hecho, empecé a leer porque me enviaron a psicólogo cuando era adolescente, y yo, para poder entender mejor mi mente o las cosas que yo sentía, las cosas que me pasaban, yo ahí me puse a investigar cosas y a leer. A veces me corría de clases para ponerme a leer. Y siento que algo que a mí, un tips personal que me ha servido mucho, es que yo no creo en las clases sociales, no creo en las divisiones sociales. Yo sé que existen, de hecho son hasta frecuencias incluso, pero yo personalmente no creo en las clases sociales. Siento que son invenciones del ser humano para poder clasificar a la gente, pero que no es algo que sea inamovible, ni que es algo que te determine, porque no es algo determinante, simplemente son creencias que a veces la gente tiene de que para poder acceder a ciertas cosas o para poder ser cierto tipo de ser humano, no sé, a veces hay que maquillarse con ciertas cosas o fingir ciertas cosas. De hecho, yo en algún momento, no es que lo haya hecho, pero adrede, no es que lo haya hecho adrede, pero yo siento que a veces uno, cuando es más inocente en ciertas cosas, a veces tiende a usar cierto tipo de, no maquillaje, pero vestimenta o cosas, no sé, no sé si por inercia o por de repente querer seguir al grupo, para tú, no sé, intentar a veces camuflarte, o a veces tener alguna posesión material que tenga otra persona. Pero a las finales yo creo que es un tema más frecuencial, en el sentido de que no es que una persona sea cuica o otra ordinaria, que es una pelea que yo escucho mucho hoy en día en el ambiente, pero yo creo que es más un tema de cómo se ve uno, de quién es uno internamente, sin importar que de repente uno a veces lo pase mal, o a veces no pases por la mejor etapa. Pero yo creo que es importante la autopercepción que tiene uno de sí mismo, y el entender que un auto no te va a hacer cuico, o una chaqueta de marca no te va a hacer cuico, o fingir ser cuico no te va a hacer cuico, o ser cuico no te va a hacer una mejor persona ni un ser espiritual más desarrollado. No te hace eso. Y
Y yo comento esta weá porque, no sé, loco, hay gente que a mí me aburre de repente en la noche diciéndome puras estupideces respecto a por qué yo hice el método que hice. Me refiero a que mentalmente me hablan y me aburren, loco, me aburren. Me dicen, ay, tú no eres cuico, tú no estudiaste, o no eres nadie, o eres un flaite, o wea así. Loco, yo no voy a andar con terno haciendo videos y más encima vivo hasta en el campo. De hecho, ni tengo terno. Y el único que tuve era usado, la wea. Parece que hasta me lo regalaron. Así que, no sé, es chistoso, es divertido. Me imagino que en otras clases sociales tal vez no sucede tanto esto, que la gente alega esas cosas. Para mí es súper divertido. Aunque a veces igual es molesto. Pero eso, po. Mañana voy a salir a vender mi método. Va a ser el primer día que salga yo, qué sé yo, a ofrecerlo formalmente a alguna institución de educación. Porque, bueno, yo me intereso en poder en poder ofrecer el método que yo creé para que personas, jóvenes sobre todo, puedan tener más precaución con respecto a su consumo, ya sea de alcohol, cigarro, marihuana o en fin, la weá que sea, la weá que sea. Yo la verdad no voy a abogar por la represión, porque no soy una persona reprimida, de hecho soy una persona que se ha desinhibido bastante. Pero voy a hablar por la precaución, voy a abogar porque la gente tenga mayor cuidado de sí misma, porque a veces uno cuando es adolescente, yo hablo por mi experiencia personal, cosas que vi en gente, de repente había gente que quedaba muerta curada, y yo mismo di el asco tantas veces quedé tirado para la cagada. No tampoco durmiendo en el suelo, gracias a Dios tuve amigos que eran, no sé, que al menos tuvieron el agrado para conmigo de cuidarme, o de pasarme una pieza, una cama para que yo durmiera. Pero me encanta a mí que voy a poder yo contribuir de esa manera, contando mi historia, contando cosas de repente no tan buenas que me sucedieron, para poder yo crear mayor conciencia en la juventud y que tal vez la gente tenga un poco más de precaución con ciertas cosas. Y que tal vez no le entusiasme probar tantas weas, loco. Si la verdad ni siquiera es necesario para poder pasarlo bien. A veces también uno esconde cosas en los vicios. Ya sea, no sé, alguna penita o querer evadirte de algo. A veces uno tiene problemas en la casa y sale para poder distraerse, poder pasarlo bien un rato. Y no sé, hay gente que a veces dice, no sé, pero tomarte un copete o drogarte no es algo malo, o a los tontos le hace mal, a los, no sé, inteligentes o a los sanos no. Pero la verdad es que ese tipo de weas siempre son perjudiciales con el tiempo. Yo no digo que nunca haya que probar ni una wea o no consumirla, si a las finales tampoco es problema mío si alguien fuma o se droga, y tampoco tendría por qué ser un problema, ¿no? Pero la cosa es que yo creo que es interesante que una persona como yo, que todavía soy muy joven, pueda hablar de este tipo de temas. Yo ya llevo más de 4 meses que no consumo ni cigarro, ni marihuana, ni copete, que eran las cosas que yo consumía antes. Pero tuve muchos, no intentos, sino que yo no me lo tomé como algo inflexible de, ya tal fecha dejo de consumir esas sustancias, alcohol, cigarro y copete, y no las consumo nunca más, no. De hecho, por ejemplo, yo cuando tenía 21 años y empecé a cambiar mi alimentación, empecé a consumir un tipo de alimentación vegana y variada vegetariana, yo dejé de tomar alcohol. Porque una vez fui a una discoteca de Puente Alto que se llama Santo Diablo. Y yo me curé tanto esa noche que yo me tuve que afirmar hasta de un guardia para no caerme. Y me acuerdo que un weón que trabajaba conmigo me mostró un video.
me mostró un video, yo no sé si para agarrarme para el huevo, para intentar humillarme, o simplemente me lo mostró la weá, como diciéndome, mira cómo andáis, weón. No. Y la cosa es que yo no me sentí mal, no sé, no me critiqué tampoco, pero dije, nunca más me quiero ver así en un lugar. Qué feo yo a esta edad andar, no sé, weón, así de curado, dando el asco. Qué mal se ve uno así, qué mal, loco. Y no es tanto lo que diga la gente, pero qué dice uno de sí mismo, porque a veces esa weá se vuelve hábito. Para mí no era algo de todos los días, ni de cada fin de semana, pero yo cada tanto quedaba muerto y gracias a Dios nunca me pasó nada, porque igual salía, qué sé yo, con amigos o con colegas de trabajo, pero y puta ahí en un carrete de repente grande, donde te topáis con gente extraña, a veces uno enyunta con gente que no conoce, y no sé, te vaya a meter a casas que no conocís, o no sé, vaya a carretear a algún lugar, no sé, un potrero, un río, alguna zona natural. Esa weá es peligrosísima. Si uno no anda bien sobrio y con más gente, es necesario tomar precauciones, no salir uno solo, con grupos de gente que no conoce, siempre andar con unos 2 amigos o con más gente, porque hay gente que de repente es muy simpática, pero con alguna droga o algo cambia mucho. Hay gente que a veces tiene problemas mentales y con las drogas cambia mucho. Hay gente que se pone violenta de la nada. Yo creo que todos hemos conocido gente así. Y es bueno tener precaución. En fin, volviendo al tema de por qué yo dejé el copete. Esa vez, cuando dije no me quiero ver así nunca más, yo tenía el hábito de irme en la micro tomando una cerveza con un compañero de trabajo que vivía cerca mío. Casi todos los días nos tomábamos una cerveza de camino en la micro. Y yo me acuerdo que le dije, esa vez me dijo, sacó una cerveza de él de su mochila. Y me la pasó, me dijo, toma compita. Y yo le dije, no voy a tomar más copete. Y él, no sé si no me creyó, parece que me dijo, bueno, bacán que lo dejé, pero fue con una wea así. Y yo pasé como 1 año y medio sin tomar alcohol. Y la verdad es que no sentía yo necesidad de tomar nada. Y había pasado por una etapa en la que había tomado caleta de copete. Y siento que me sirvió mucho para deshincharme. Porque a veces uno está tan alcoholizado que el cuerpo se te hincha. Me imagino que el hígado no funciona tan bien cuando uno toma tanto copete. Yo me acuerdo que estaba yo un poquito hinchado y bajé de peso rápido. También hice otras cosas, obviamente, para que si yo el cambio físico se me notara. Pero bajé de peso súper rápido. Me acuerdo que me deshinché y yo sentí un cambio igual energético muy importante en mí, para mejor. Y fue bonito yo poder dejar el alcohol. Después volví a tomarlo por gusto. Siento que a todo esto yo no había dejado la marihuana ni el cigarro en todo ese año y medio. Y de hecho había dejado yo de fumar y volví a fumar por una salida que tuve con cierta gente familiar. Me acuerdo que volví a fumar y después fumaba o tomaba ocasionalmente y después lo hice cada tanto. Siento que yo mismo me ponía a prueba y, por ejemplo, pasaba yo 15 días sin fumar y después fumaba por gusto, no porque estuviera yo urgido por un cigarro o porque no encontrase, no sé, alguna hueá para fumar. A veces yo cuando era más adolescente pasé por etapas en las que a veces pasa a la gente que le duele la cabeza o que se ponen estresados si no tienen un cigarro o si no tienen alguna hueá para fumar. Yo también he pasado por etapas en las que fumaba marihuana todos los días. Llegaba todos los días a algún trabajo o a clases drogado. Y la verdad es que el rendimiento que tiene uno no es el mismo. Hay gente que dice que puede ser funcional y hacer de todo, estando drogada,
y que no le pasa nada. Pero la verdad es que a la hora de los cubos uno baja el rendimiento cuando está consumiendo algún tipo de sustancia así para poder rendir en el día a día. Y otra cosa, ¿de qué weá te estás evadiendo si necesitas drogarte para ir a trabajar? ¿De qué weá se va de uno cuando necesita drogarse para ir a trabajar? Yo creo que es importante preguntarse esa weá. Importante preguntarse uno por qué, para qué. ¿Para qué uno se tiene que drogar? Para poder rendir en algún lugar, porque si uno lo hace de vez en cuando, oye, yo te creo que es de uso recreativo, pero todos los días, ¿de qué se va de uno? Importante pregunta. Y bueno, yo tuve hartos vaivenes con los pitos sobre todo, porque yo hago yoga hace algunos años. Pasé por un proceso dificilísimo para poder yo tener una postura más erguida, estar más simétrico, que al final la simetría da mucha belleza y aporta otras cosas al cuerpo en cuanto a salud, en cuanto a vibración, que son muy importantes. Y yo no era muy simétrico antes. Y bueno, la marihuana me ayudó mucho en ese proceso.